aproximadamente. Pero bueno, más allá de las cuestiones personales, venimos, en el caso de Burlingame, y antes de empezar con el recorrido habitual de las portadas de medio de Darío, con, bueno, un asunto, un desenlace fatídico ocurrido el viernes pasado, que tuvo que ver con el fallecimiento del concejal histórico, secretario general del Gremio de Trabajadores Municipales de Burlingame y además titular de la Federación Bonaerense que los agrupa, una de ellas. Hablamos de Humberto Nito Bertinat. Obviamente que está la cuestión de la relación personal que uno tenía con Nito. Imagínate que, si bien algunos hablaban de que tenía 53 años, Nito no, estaba un poco, bastante más arriba de esa edad, era mayor que yo, así que yo creo que orillaría los 60 años. Es alguien que prácticamente nació con el distrito de Burlingame desde su rango jerárquico en los municipales, porque Nito Bertinat vino al municipio de Burlingame cuando este nació, era trabajador municipal del viejo partido de Morón, entonces fue de los trabajadores que con domicilio en Burlingame fueron trasladados o derivados al naciente municipio. Rápidamente se encaminó hacia la conducción del gremio a nivel local. Para eso fue un hábil tejedor de alianzas, ¿no? Un oficialista pleno que, a ver, no fue juanjista, no fue acuñista, no fue zabaletista, ni es de la Cámpora, ni era de la Cámpora ahora. Era alguien que cuidaba muy bien su reducto, que sabía muy bien cobijarse al calor de los oficialismos de turno para mantener eso, ¿no? Y que tejió después, posteriormente, después de muchos años a la sombra del señor Ruggiero, la posibilidad de que la herencia justamente del sindicato a nivel provincial recayera en sus manos. Para eso, naturalmente, tejió muchas alianzas, primero con el gobernador Kicillof, posteriormente con el sector de la Cámpora, de quien terminó siendo aliado no solo desde su cargo como dirigente sindical, muchos problemas a la administración de Damián Celsi le frenó la astucia de Nito Bertinat, sobre todo en un distrito como Burlingame, sino que también en el último tiempo con una relación muy directa con Máximo Kirchner, con el hombre que teje y desteje en el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires. Yo decía en el arranque, era alguien con quien yo tenía una buena relación de tipo personal, nos conocíamos del barrio, de jugar a la pelota, de parentescos de su familia con vecinos de mi barrio. Él vivió en distintos lugares de Burlingame, en Barrio Mitre, en Félix Frías, después vivió en Morris, últimamente creo que vivía en la zona más cercana al distrito en cuanto a su vecindad con Ituzaingó, pero con quien tenía marcadas, profundas diferencias de tipo político. Era un pragmático, Nito, y a veces el pragmatismo coquetea mucho con el cinismo, ¿no? Cuando vos hablabas a micrófono apagado, que era la única posibilidad que tenías de hablar con Bertinat, bueno, te revelaba todo, te contaba todo y el porqué de sus razones de estar en un determinado lugar. No era una presa fácil para los medios, de hecho, no sé si habré realizado una o dos notas en mi extensa carrera como periodista y en la suya como dirigente político y sindical. Era muy reacio a dar información, siempre te salía con un chiste para no contarte nada, muy simpático, de buen tono, nunca te negaba un saludo ni nada, pero con marcadas diferencias respecto a lo que uno entiende es el sindicalismo y debe ser un dirigente político. Era el más veterano de los integrantes del Consejo Deliberante de Burlingame, era el concejal decano del distrito, pese a su juventud, verdaderamente, y bueno, los detalles tienen que ver con un partido de fútbol que se estaba jugando en una canchita en el barrio Los Patitos, ahí cerca del municipio. Bertinat, pasada las 21 y tanto, ingresó en ese partido en donde no estaba jugando y en una acción de juego sufrió en un momento un repentino paro cardíaco. Obviamente que las versiones que algunos medios transcribieron de la historia oficial que cuenta el municipio habla de un rápido arribo de la unidad de emergencia, cosa que testigos que estuvieron allí dicen que no fue tanto, que fue cerca de 40 minutos la espera, pero bueno, cuando arribó la ambulancia y lo subieron a ella para llevarlo al hospital, ya prácticamente había perdido la vida. Así que el lamento por la pérdida de toda persona que uno conoce resulta en algún punto hasta difícil de aceptar, ¿no? Me contaba una dirigente política de otra línea de la de Nito que lo había visto
2 horas antes del partido en una panadería en Hurlingham, ¿no? Porque si hay algo que hay que reconocer para bien y para mal es que Nito era alguien de Hurlingham. Digo, para bien por su identificación con el distrito, para mal porque le abrió la puerta a tanta otra gente que está haciendo lo que hace hoy en Hurlingham. El balance respecto a su rol político, bueno, un poco lo contábamos, y su rol sindical se explica en las generalidades que tienen los trabajadores municipales en todos los distritos. Todos hablan del gran defensor de los derechos de los trabajadores. Bueno, habría que ver las condiciones y los niveles salariales de los trabajadores municipales de Hurlingham para ver si esa defensa daba buenos resultados o no. Todavía está muy latente el fallecimiento de Bertinat, pero evidentemente si uno traza un balance, marca, insisto, esas pronunciadas diferencias respecto a lo que se dice, frases de ocasión en muchos casos, y lo que realmente era. Bien, aparte de tener que buscar un sucesor para el sindicato y la federación, sobre todo, ¿no? Que él había heredado hace apenas 3 años atrás, bueno, se abre obviamente una suplencia en el bloque, ¿qué es ahí? Unión por la Patria, PJ, Frente de Todos, no sé cómo se llamará allí. Es Unión por la Patria, Unión por la Patria. Unión por la Patria con la particularidad de que Bertinat tenía mandato hasta diciembre. Es un mandato Claro, él fue electo en el 21, me estaba fijando que fue cuarto en la lista del 21, así que bueno, ahí empezaron a jugar las suplencias allí. Sí, y el terreno que se abre de las suplencias es el que corresponde a la lista que tenía la minoría dentro de los candidatos de Unión por la Patria en aquel momento. Porque bien sabemos que hubo internas y demás, y en el caso Claro, de, claro. claro, y en el caso de Bertinat, en lo que corresponde a la línea sucesoria, si uno toma la lista, si uno toma a quienes estaban, digamos, en la expectativa, el lugar debería ser para Sebastián Gaona, hombre de, perdón a la gente, porque estamos a horas tempranas, pero integrante de la agrupación histórica de Pintadas, que, bueno, ha tenido distintos patrones en Hurlingham, hoy muy cercana, dicen algunos, viste cómo es esto, a Juan Zabaleta, la Mastur, esa agrupación de las Pintadas histórica de William Morris. Sebastián Gaona fue además en algún momento también concejal suplente en Hurlingham. Si uno toma la sucesión por la lista. Ahora, si se trata de mantener, por cuestiones de cupo de las listas, el lugar debería ser para Micaela Nabil. De todas maneras, lo que se abre es un lugar que ya estaba en una banca masculina. Por lo tanto, todo parece conducir a que va a ser Sebastián Gaona quien ocupe esa banca de concejal de acá a diciembre. Y Está uno ahí. discutido, eso siempre se termina judicializando, si Sí, sí, está corresponde el discutido. género o el lugar en la lista, que por algo se genera un lugar en la lista, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo que sí está claro es que también lo que se abre acá es el debate respecto a, bueno, qué tanto cotiza. En realidad la ventaja de numérica que tiene el oficialismo hoy en Hurlingham te permite respirar en cierta manera aliviado, porque que ocupe un juanchista o una juanchista esa banca no mueve la aguja, teniendo en cuenta que además con la alianza tácita de Marisol Fernández de Juntos por el Cambio, el oficialismo tiene la ventaja suficiente como para ni siquiera necesitar que el presidente del cuerpo, Miguel Quintero, desequilibre. Lo que Pero sí. como estamos en víspera de una interna, seguramente no van a querer regalarle la banca al enemigo, ¿no? No, no, de ninguna manera. Y creo que también, al margen de estas cuestiones que definan quién va a ser el sucesor de Bertinat en el Consejo Deliberante, también se abre un panorama respecto a la sucesión dentro del sindicato. Porque yo decía que así como una compañía muy cercana de Bertinat, desde hace mucho tiempo, desde que ambos eran acuñistas en el Consejo Deliberante, es Elena Cervino. Elena Cervino es, si se quiere, la segunda oradora del oficialismo para defender los temas que le interesen a la gestión de Damián Celsi. El primero es Nicolás Vilela, un puro de la Cámpora. Pero Cervino, con su rol y con su estilo de catequista y con un hablar pausado y demás, es generalmente la que sostiene muchos de los proyectos que el oficialismo envía, inclusive los más indefendibles. En el caso del propio, ese lugar en el Consejo Deliberante estaría como garantizado con la continuidad de Cervino. Ahora, en el caso que corresponde al sindicato municipal, ahí me parece que puede haber algún tipo de
clima un poco más caldeado. Entre otras cosas Bien. porque, como decíamos en algún momento, Nito le garantizaba y era el gran dique de contención para una situación de los municipales de Hurlingham que es muy floja, muy mala. Por eso yo pongo en discusión, sin faltarle al respeto a la memoria de Alpinat, esa identificación de gran defensor de los derechos de los trabajadores, porque los trabajadores municipales de Hurlingham cobran una miseria. Sí, bueno, era uno de los puntos también a tratar. No está ahora, no veo que la federación haya publicado algo, no sé si la FESIMUBO, pero he visto varios flyers ahí está, acá, la FESIMUBO, obviamente, ¿no? La FESIMUBO ultrakirnerista, publica este flyer, ¿no? La Federación de Municipales, de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, es como en su momento la CGT o la misma CTA, ¿no? Hay dos federaciones de municipales. De hecho, hay una tercera justamente por aquella denuncia que hubo, a partir de esa denuncia que hubo con la Federación de Bertinat. Esta federación publica que se movilizan y he visto inclusive algunas seccionales de ATE diciendo que nos vamos a movilizar por los jubilados, por los salarios. Ahora, es muy gracioso porque ellos se movilizan, no se movilizan contra las patronales, sus patronales, que vienen a ser sus jefes al mismo tiempo, no se movilizan por los jubilados municipales, siendo que ellos ganan mucho menos, pero sí se movilizan solidariamente por los jubilados del ANSES. Es muy hipócrita todo, realmente, y da cuenta que es todo política. Sí, Política, claro. política rastrera, política partidaria, no les interesa los afiliados, porque si no tendrías que marchar a La Plata todos los días por los jubilados del IPS, y no lo Sí, hace. eso está claro. También, Darío, respecto a la jornada de las movilizaciones y demás, obviamente que esto no implica que uno desconozca la situación que viven los jubilados. Lo hemos vivido hasta el último tiempo de vida de nuestros viejos y sabemos que esto es una historia de arrastre que lamentablemente no ofrece tampoco ninguna perspectiva de solución, porque mientras tengamos la economía que tenemos en la Argentina y mientras conspiremos contra proyectos que en algún momento, si bien no eran la panacea, pero que indudablemente otorgaban mejores condiciones y que impulsaban sectores políticos contrarios al peronismo y que por eso se opusieron, ¿no? Uno siempre recuerda que Alberto Fernández nunca quiso aplicar la fórmula que venía rigiendo desde el gobierno de Mauricio Macri y que le daba en aquel entonces mejores condiciones de haberes a los jubilados. Decía que quebraba el sistema esa posibilidad de Alberto Fernández y se excusaba en eso para no pagar algo de lo que les había mejorado Mauricio Macri. Claro, en aquel momento ninguno de los sectores en pugna hoy, en estos días, salían a defender eso. Y, como vos bien marcás, bueno, arranquemos por el IPS, arranquemos por los jubilados municipales, los que dependen de la provincia de Buenos Aires y cuánto están ganando. Los municipales no paran por la miseria que ganan en sus municipios y realmente la movilización que hacen, entonces no la hacen contra sus propios jefes, sino que lo hacen casi a pedido de los jefes, ¿no? Porque todos quieren movilizar, cargar contra el gobierno, ¿no? Una cosa es que haya una movilización genuina de gente que la está pasando mal, y otra cosa es que los que gobernaron hasta ayer hoy marchen por las recetas que se aplican hoy, cuando las recetas que se aplican hoy son por el desastre que dejaron hace un año atrás, ¿no? La historia de siempre. En realidad, hace 40 años que vivimos lo mismo, por lo menos yo. Obviamente hay gente que por ahí lo vive hace un poco más o un poco menos, depende de la edad que tenga. Pero uno lo que critica es la hipocresía, la doble vara, no el reclamo genuino en sí, que lo puede tener tu mamá, mi suegra, mi tía, cualquiera. ¿Se entiende la diferencia? Sí, claro, Eso es. obviamente. Estos son dirigentes políticos, no hay gente que la pasa mal. Esta gente ni siquiera labura, de hecho. Viven de eso, viven de ser dirigente político. Entonces ahí sí uno critica y cada vez che, mirá, vos no marchás contra tus jefes, no agite bandera contra otra dependencia pública, porque vos estás peor y ni siquiera lo estás diciendo, salvo cuando hay alguna interna, ¿no? Que bueno, por eso hablamos a veces con algún dirigente de Merlo, un dirigente de Moreno, que son los que todavía cada tanto critican y baten un poquito el parche. El resto se esconde, es parte del oficialismo, ocupa una banca, guarda silencio. Son miserables realmente, ¿no? Bueno, esas son parte de las cuestiones que uno le señala y que objeta a la trayectoria política de Bertinat, por ejemplo. ¿No? Insisto, era una persona que desde la relación mano a mano era uno de los tipos que llegaba al consejo, venía, te saludaba, ¿cómo andás?
te confesaba un montón de cosas en off, un montón Como de la cosas mayoría en de la off. gente que uno conoce de la política, Te, te, generalmente te, son amigables, ¿no? te daba, hay de todo, hay de Hay de todo. todo, obvio. Hay tipos que son hijos de puta ya por yo sí. voy al Consejo Deliberante de Burlingame y la mitad de los consejeros